Como dice ahí en el título, hay mucho sufrimiento en el mundo. Y especialmente hoy en día cuando vemos imágenes de niños que sufren de todo tipo, niños tienen cáncer, de los crímenes de la humanidad en contra de otros seres humanos. Estamos inundados con estas imágenes. Yo quiero que pensemos brevemente también en cuando en nuestras propias vidas o hemos nosotros experimentado el sufrimiento o quizás algunos seres queridos. Mi esposa tiene lupus y gracias a Dios que está bastante bien controlado ahora, pero yo me acuerdo de etapas en su vida cuando ha sufrido mucho. A mi papá, hace un par de años se cayó en el hielo aquí y tuvo una fractura compuesta hasta el punto que salió el hueso de la piel. Y él sufrió severamente durante algunos meses. Y ustedes también pueden dar sus propios ejemplos de sufrimiento en sus vidas, en las vidas de sus seres queridos. Normalmente, cuando estamos en la presencia del gran sufrimiento o cuando observamos el sufrimiento, tenemos dos tendencias. Muchos se acercan a Dios, se dan cuenta de que la vida está llena del sufrimiento y quieren buscar algo venidero, pero lamentablemente la tendencia de algunos es comenzar a dudar de Dios. ¿Por qué Dios permite que haya tanto sufrimiento en el mundo? ¿O por qué deja que esta persona tiene el cáncer? ¿O por qué este niño? Hay un libro en la Biblia, y ya ustedes saben cuál es, donde más se ven conceptos erróneos acerca del sufrimiento. Y es el libro de Job. Yo quiero analizar algunos de estos conceptos erróneos hoy para evitarlos y también para ayudarnos a tener más esperanza cuando sufrimos. Ya nosotros conocemos la historia, repasándola brevemente. Vemos en capítulo 1, versículo 1, que había un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y qué bueno que era así. Y eso hizo que Dios estuviera feliz. Hasta Jehová señaló a Job a Satanás, como leímos en el texto con el cual comenzamos hoy. Mire, Satanás, ahí está Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás, y su nombre significa acusador, acusó a Job de temer a Dios y de obedecer a Dios solamente porque era un hombre próspero, que había tenido una vida buena y bonita. Y por eso Dios le permitió herir a Job. Al principio le dijo que no tocara su cuerpo. Pero ahora en capítulo 2, versículo 7 dice, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y llegó a ser tanto que él tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Gran sufrimiento. Y fue Satanás que probó a Job, que afligió a Job, pero Dios lo permitió. Pero en medio de su sufrimiento, fue visitado por amigos, podríamos poner comillas quizás, amigos entre comillas, por Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Y vemos en capítulo 2, versículo 11 a 13, lo que pasó al llegar a ellos. Cuando tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Zofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar
pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Es que Job obviamente era muy desfigurado por su enfermedad, y para ellos en el oriente el tiempo no era nada. 7 días, 7 noches, sin decir nada. Habría sido mejor si hubieran seguido guardando silencio. Pero comenzaron a hablar, y es en los discursos de ellos que vemos, sí, a veces vemos mucha sabiduría, pero también muchos conceptos erróneos en medio de mucha sabiduría. Hoy en día, a veces vemos conceptos erróneos en medio de mucha sabiduría. Por eso hay que tener cuidado. Y una cosa más que voy a decir antes de entrar en la parte principal del mensaje. Cuidado con el citar el libro de Job para apoyar sus ideas, porque mucho de lo que encontramos en el libro de Job no es cierto. Dios quería que viéramos el proceso de ellos al enfrentar el sufrimiento y que expresaran ellos sus conceptos, pero muchas veces eran conceptos erróneos. Entonces, cuidado al citar el libro de Job y algunos otros libros también. Hay que tomar en cuenta la perspectiva. El libro de Eclesiastés me viene a la mente también. Dios quiere que veamos cómo la gente luche con problemas y con dificultades, pero todo lo que decían en Job en particular no era correcto. Vamos a pensar mayormente en estos conceptos erróneos. Primero, el sufrimiento siempre es castigo por algún pecado en particular. Así pensaron los amigos de Job. El sufrimiento de los justos viene directamente de Dios. Dios está lejos de nosotros cuando sufrimos. Nada de bueno puede resultar de nuestros sufrimientos. Son los 4 conceptos erróneos que vamos a analizar hoy. Primero, el sufrimiento siempre es castigo por algún pecado en particular. Así pensaron los amigos de Job, y lo vemos primero en los discursos de Elifaz. Al principio él trató de ser un poco diplomático, a tener algo de tacto, pero por más que hablaran los amigos de Job, menos se preocuparon ellos por el tacto. Fíjense en 4:7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Cuál es el punto de Elifaz aquí? Si estás sufriendo, es porque no eres recto. No eres inocente. Los que sufren están cosechando la maldad que han cegado. Este es un error. Dice lo mismo más tarde en 22:4. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Es una pregunta retórica, y para él la respuesta sin duda era que no. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Ahora, el pobre Job, sentado ahí sufriendo, y tiene que recibir estas acusaciones injustas en contra de él.
Y los compañeros eran iguales, Bildad. Incluso no estaba contento con el insultar a Job. Le hirió en cuanto a sus hijos que habían muerto. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Job, tus hijos recibieron lo que merecieron. Y tú no estás buscando a Dios, si en verdad le estuvieras buscando, no estarías sufriendo así. Una pregunta, ¿oímos esto a veces hoy en día? Entre los cristianos, cuando otros cristianos están sufriendo, si este tuviera fe, no estaría así. Me da pena que no hemos aprendido de la maldad de los amigos de Job. Y Zofar trató al principio de tener un poco más de tacto, pero no. Dice en 11, 13 a 16, si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha y estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, la recordarás. Ahora, no es tan duro quizás como los otros, pero el mensaje es así. Tú has hecho algo mal. La clave es el arrepentimiento. Arrepiéntete, porque sin duda has hecho algo mal. Encontramos este concepto también en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan dónde se encuentra en el Nuevo Testamento? En Juan capítulo 9. Cuando Jesús y sus discípulos se encontraron con el hombre ciego de nacimiento. En versículo 2, los discípulos dijeron, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es un concepto que muchos tienen. Los que sufren, por supuesto, han cometido algún pecado. Yo viví algunos años en un pequeño pueblo en Kentucky. En los pueblos pequeños, todo el mundo conoce a todo el mundo. Y había una familia ahí que estaba en una religión errónea, un grupo religioso, pero se fueron, dejaron ese grupo para ir a otro grupo erróneo, otra iglesia, otra falsa iglesia. Poco después de ir a la segunda iglesia, nació el hijo ciego. Ustedes ya saben lo que dijeron en la primera iglesia, la que ellos habían dejado. El niño nació ciego porque sus padres se fueron de nosotros a la otra iglesia. Da pena oír este tipo de acusación. Y alguien aquí dice los milagreros, los que afirman sanar a la gente milagrosa hoy en día. Cuando fracasan, y siempre fracasan si es algo visible, algo que no tenga que ver con la mente. Ya sabemos lo que hacen. Al pobre que está sufriendo le dicen, es que tú no tienes fe. Si tuvieras fe, Dios no dejaría que sufrieras así. Yo sé que en algunos casos, algunos tipos de sufrimiento vienen directamente del pecado. Si alguien sale borracho en su auto y choca con un árbol y queda paralizado, en cierto sentido su sufrimiento viene de su pecado. Y hay otros casos también. Pero el problema principal, aunque sea la culpa de alguien, su sufrimiento, ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está la compasión para los que sufren? ¿Qué necesitaba Job? Necesitaba la compasión, el consuelo. ¿Qué recibió Job? Golpes verbales, acusaciones injustas. No hagamos esto hoy en día cuando la gente sufre. Si solamente tuvieras más fe,
habría hecho algo. O si no, Dios no le dejaría sufrir así. No, dejemos esto. Este tipo de sufrimiento es parte del mundo en el cual vivimos. No echemos la culpa en otros, no echemos la culpa en nosotros mismos cuando sufrimos. Pase lo que pase, necesitamos el consuelo y necesitamos la compasión y no las piedras que otros nos tiren. Noten cómo Dios, noten cómo Dios vio los esfuerzos de sus amigos. En 16:2 dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Yo he conocido a algunos consoladores molestos. No seamos nosotros consoladores molestos. Ok. Con vosotros morirá la sabiduría. Un poco de sarcasmo. Y cuando uno necesita de consuelo, tiene que tener cuidado para no ponerse sarcástico. A mí me gusta esta, porque a veces sí, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Quizás me gusta la frase fraguadores de mentira porque no la he oído en ninguna otra parte de mi vida, sino en este texto, en la Biblia. Y no sé si ustedes habrán oído allá en España esta frase, fraguadores de mentira. Pero estaba sufriendo y ellos dándole mentiras. Médicos nulos. Yo sé algo de esto. Después de visitar con algunos médicos y no dan ayuda para nada. Ellos eran médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Me hace pensar en el proverbio, no me viene ahora el número, pero aún el necio cuando guarda silencio le tienen por sabio. Y mejor no hablar si no sabemos. Mejor no hablar de lo que no entendemos. Bueno, vamos a otro concepto erróneo. Y disculpen que siempre cuando pongo eso en la pantalla veo donde tengo mal escrito o mal deletreado una palabra. El sufrimiento de los justos viene directamente de Dios. Y estamos en aguas profundas aquí. Pero en este caso, ¿qué fue? ¿Fue Dios que hirió a Job? Fue Satanás. Dios lo permitió como una parte de la prueba. Pero no fue la mano de Dios que hirió a Job, sino fue Satanás. Y es una distinción que debemos tener en mente. En este sentido, se puede decir que quizás en forma indirecta, Dios dejó que él sufriera. 42:11 es un poco difícil, pero yo creo que es la explicación. Al terminar la prueba, dice 42:11, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero fue algo indirecto. Fue Satanás que extendió la mano para hacerlo. Ese es el punto. Hay una pequeña ilustración del perrito aquí. Cuando yo era un niño, conseguimos un perrito. No un chihuahua como este, pero se llamaba Boston Terrier en inglés. ¿Quién sabe cómo decirlo en español? Pero me acuerdo que tenía un libro en cuanto a cómo criar a los perros o cómo hasta disciplinar a los perros. Y cuando los perritos se meten en una travesura como este chihuahua aquí, dijo el libro, no te al perro con la mano, porque el perro debe asociar la mano de su amo con lo bueno. Pero si hay que darle al perro por hacer mal, un periódico enrollado. Así sabrá el perro que ha hecho mal,
pero va a asociar el mal con el periódico enrollado y no con la mano de su amo. No sé si esta ilustración ayuda o no, pero Dios quiere que asociemos su mano con bendiciones. Estoy hablando a los cristianos, a los rectos. Y es correcto, debemos asociar la mano de Dios con lo bueno. Bueno, algunos preguntan, ¿qué de Hebreos 12, versículo 6? Y es una cita de Proverbios 3, 11 y 12. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, vamos a volver ahí. Yo sé que este texto enseña que el Señor nos disciplina, pero no dice necesariamente que es directamente con su mano. Y no estoy hablando de lo que estoy seguro ahora, pero yo creo que la forma principal en la cual Dios nos disciplina es al dejar que suframos las consecuencias por nuestras acciones pecaminosas. Dios no quita las consecuencias y así Él deja que aprendamos. Una ilustración que viene de este país. Un padre tenía un hijo joven y comenzó a asociarse con otros jóvenes que no eran de los mejores. Y un día le llamó, es un pueblo pequeño, el jefe de la policía en su pueblo. Y le dijo, amigo, lamento tener que decirte eso, pero aquí tengo a tu hijo aquí en la cárcel. Estaba con un grupo de otros jóvenes y había drogas en el auto con ellos. Y imagino que la ley allá es igual como la de aquí. Si uno se encuentra en el carro con las drogas, va de igual forma a la cárcel hasta que averigüen todo. Y el jefe de la policía le dijo a su amigo, porque te conozco a ti y yo sé que tú vas a hacer lo correcto, voy a soltar a tu hijo. Si vienes aquí a la cárcel, te lo suelto a ti, solamente tienes que prometer que le vas a traer a su juicio, a la corte, para aparecer delante del juez. El padre lo pensó un rato. Había advertido a su hijo que no saliera, que no se asociara con esos muchachos malos, los dominicanos los llaman tigres, que no se asociara con ellos. El hijo no hizo caso y el padre le dijo al jefe de la policía, no, yo creo que no me conviene buscarlo. Es mejor que se quede algunos días en la cárcel para que se dé cuenta de lo necio que ha sido al asociarse con esos muchachos no sanos. Ahora, en este caso, el padre podría haber librado a su hijo del castigo, pero para enseñarle una lección dejó que sufriera. Le disciplinó, no en forma directa. Fue la cárcel que le disciplinó, pero lo permitió y así en forma indirecta lo hizo. Así tiendo a ver la disciplina de Dios y hay respuestas, hay preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero así lo veo. En el caso de Job es bien claro que fue la mano de Satanás que afligió a Job. Otros puntos para apoyar lo que estoy diciendo. El aguijón de Pablo, ¿ustedes se acuerdan? Ahí está en la pantalla de lo que Pablo dijo de este aguijón. Dijo, fue mensajero de Satanás. Dios lo permitió, pero era mensajero de Satanás. Pablo atribuyó su sufrimiento correctamente a Satanás. Fue Satanás quien instigó a los judíos a matar a Jesús. Dios no estaba feliz que los judíos se hubieran puesto tan necios, tan obstinados. Fue Satanás que lo hizo. Ahora, Dios sabía de antemano que lo iban a hacer. Así
hizo su plan conforme a la obstinación y la maldad de ellos, pero no es algo que Dios quería. Dios jamás quiere lo malo. En cuanto a conceptos erróneos, de este concepto erróneo, lo vemos mucho en Job e ilustra lo que estoy tratando de decir. Dice 6:4, este es Job. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Pregunta, ¿Job está siendo justo al acusar a Dios así? Está hablando fuertemente. No entiende, pero él está atribuyendo todos sus sufrimientos a Dios. Quisiéramos decir, Job, no es así, es Satanás. 16:9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Está hablando de Dios, hasta le llama a su enemigo. No, Job, por favor, no es así, no piense así. A veces yo pienso que si Job hubiera entendido mejor que Dios no era quien directamente le castigaba, quizás habría sido más fuerte al resistir la tentación. No digamos, al morir un niño, Dios mató al niño. No, Dios permitió que el niño muriera como una parte del mundo malo en el cual vivimos, esperando que viéramos al mundo tal como es, un lugar temporal de sufrimiento. Pero Dios no mató al niño. A veces hasta tratamos de suavizarlo. Dios quería otra flor en su huerto. Déjeme decirle, eso no consuela a una madre que acaba de perder a su niño. No digamos, Dios quería otra flor en su huerto. No entendemos completamente, pero no echemos la culpa en Dios. Son parte de este mundo de pecado y de sufrimiento. Echemos la culpa en Satanás, hagamos guerra en contra de él y en contra de la maldad, añoremos ese lugar donde no habrá muerte, no habrá lágrimas, no habrá dolor. Si así enfrentamos el sufrimiento, a lo largo puede resultar en una bendición, a corto plazo jamás. Pues sigamos con algunos conceptos erróneos más. Dios está lejos de nosotros cuando sufrimos. Así se sentía Job, pero no era correcto. Miren lo que dijo Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Se sentía lejos de él. 30, capítulo 20, capítulo 30, versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. ¿Era cierto eso? Dios estaba observando todo con gran interés y con gran amor, pero por el bienestar de Job y también para el bienestar nuestro, lo permitió. Y si Job hubiera entendido que al contrario, a veces Dios está más cerca a nosotros cuando sufrimos que cuando no estamos sufriendo. A ver, sí. Pedro dijo, y Pedro y nosotros tenemos una ventaja que Job no tenía. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo y cuánto nos ayuda. Pero Pedro dijo, 1 Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Según 13, cuando sufrimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos participando con Cristo. Los sufrimientos nos ayudan a identificarnos más con Cristo, a pensar más en su dolor para nosotros. Y así, al identificarnos con Cristo, al darnos cuenta de que al sufrir estamos cerca de Él, nos ayuda en primer lugar a soportar y en segundo lugar, confiando en Él, llegamos a tener la vida eterna. Entonces, los primeros cristianos, estoy hablando del primer siglo, segundo siglo, sufrieron en forma espantosa, pero vieron sus sufrimientos como una oportunidad para compartir con Cristo. Y vamos al último concepto erróneo. Y es que nada de bueno puede resultar de nuestros sufrimientos. Nada de bueno puede resultar de nuestros sufrimientos. Mis ojos no volverán a ver el bien, dijo Job en 7:7. ¿Pero era cierto? No. Sus ojos volvieron a ver el bien. Después de resistir, después de soportar. 3:11. Porque no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre. Pero qué bueno que no murió en la matriz. Mejor que no murió al salir del vientre, porque su ejemplo sirvió no solamente para la gente de sus días, sirve para nosotros hoy en día, para animarnos en medio de nuestros sufrimientos. Los sufrimientos de Job han bendecido a millones. Qué bueno que no murió en la matriz. Ese es el problema. Cuando sufrimos tendemos a exagerar, ¿no es cierto? Cuando sufrimos tendemos a exagerar y ver todo malo, todo en forma pesimista. Pero si confiamos en Dios en medio del sufrimiento, eso puede ayudarnos. Que hay muchas bendiciones que salieron de la vida de Job. Satanás sufrió una derrota y cualquier derrota de Satanás es algo bueno. En 42, 2 y 13 leemos que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Alguien dijo, y eso es aparte del punto principal, no le dio una nueva esposa, pero sí, le bendijo en muchas otras formas. Que Dios nos ayude a ver las bendiciones que pueden salir de los sufrimientos y más que nada, que no echemos la culpa en Dios ni nos alejemos de Él. La clave es seguir los sufrimientos de Cristo. 1 Pedro 2, 21 a 23. Sufrir como Él sufrió. Hemos conocido a individuos que han sufrido con dignidad. Yo estoy pensando en mi abuelo, que murió en el año 79 del cáncer del colon. En los últimos días él sufrió mucho, pero con una dignidad, con una esperanza que yo recuerdo hasta hoy. Lo estoy mencionando ahora, ¿cuántos años más tarde? 40 y pico de años más tarde. Es que el soportar las pruebas con dignidad ayuda a todos. La clave es tener a Cristo al lado nuestro al sufrir. La pregunta más importante para nosotros no es si vamos a sufrir o no. Vamos a sufrir. La pregunta más importante es si vamos a tener a Cristo al lado nuestro al hacerlo. Que Dios nos ayude en todo a buscar su voluntad y hacer las cosas para Él. Ahora